Hoy les queremos dar la cordial bienvenida a esta charla que se titula ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo decir o escribir? Una presentación sobre variación lingüística. Mi nombre es Adriana Zúñiga Hernández, soy la actual presidente de la Asociación Costarricense de Traductores e Intérpretes Profesionales y de parte de toda la junta directiva y de la asociación queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan desde Costa Rica y otras partes de América Latina. Y quisiera darle la palabra al vocal de presidencia, don Carlos Mora, para que presente a nuestro distinguido expositor, don André Moscovitz. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a André Moscovitz. André trabaja como traductor e intérprete de inglés y español desde 1985 y forma parte del plantel de intérpretes del Tribunal de Inmigración de San Francisco, en California, desde 1997. Enseñó inglés en Colombia, Bucaramanga y Cali en 1984 a 1985 y en Guayaquil, Ecuador en 1990 y 1992. Él es traductor certificado por la American Translators Association en 3 combinaciones lingüísticas: español-inglés, inglés-español y portugués-inglés. También es intérprete de español-inglés certificado por los tribunales federales de los Estados Unidos y por los estatales de California. En 1984 recibió el título de BA en Humanidades de la Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, y en 1988 recibió el título de Maestría en Traducción, Español e Inglés del Graduate Center de la City University of New York, en Nueva York. En 1995 obtuvo su segunda maestría en Español, rama de Lingüística, de la University of Florida en Gainesville. Sus áreas de interés son la lexicografía hispánica y la dialectología léxica del español, así como la forma en que éstas se relacionan con la traducción y la interpretación del español. Sobre estos campos versan la mayoría de sus publicaciones. Bienvenido, André, y pues somos todo oídos para ver su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos por asistir a esta presentación. Quiero darles las gracias a los miembros de la Junta Directiva, a Adriana Zúñiga, la presidente de ACOTIP, a Natalie Lecouture, la vicepresidente, y a Bianquineta Benavides, la secretaria, así como a mi amigo Carlos Mora por toda su ayuda para facilitar este evento, en que se celebra el 20º aniversario de la ACOTIP y el mes del traductor. Carlos, ¿se ve la primera diapositiva de la presentación en la pantalla de ustedes? Es correcto, es correcto. Gracias. Bueno, esta presentación se llama ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo decir y o escribir? Una presentación sobre variación lingüística. Aquí vamos a analizar una serie de temas que implican corrección o bien variación lingüística y vamos a ver quizás en qué medida implican cada una, corrección o variación lingüística. Al considerar cada tema, les sugiero a ustedes que se planteen preguntas como las siguientes. Si usted solo suele usar una de las 2 variantes presentadas, siempre van a haber 2 variantes. ¿Cuál de las 2 usa y prefiere? ¿Por qué cree que usa la que usa? ¿Por costumbre? ¿Por convicción? ¿Por otro motivo?
Si suele usar ambas variantes presentadas, ¿de qué depende que emplee una u otra? En su uso, ¿cuáles son los matices de cada variante? ¿O emplea ambas indistintamente, nada más para variar? Si no usan ninguna de las dos variantes, ¿por qué no? En lugar de ellas, ¿cómo expresa los conceptos en cuestión? También puede hacerse otro tipo de preguntas, como las siguientes. ¿En qué medida la información de esta presentación desmiente lo que pensaba sobre cada tema? ¿En qué medida la información de esta presentación confirma lo que pensaba sobre cada tema? Bueno, empecemos con el tema 1, el espinoso asunto de discrepar con versus discrepar de. Y Vamos Carlos, con los ejemplos. Perdón. sí. Sí, voy con los ejemplos. El presidente de la Diputación discrepó con el contenido del informe. O el presidente de la Diputación discrepó del contenido del informe. En las dos formas. Otro ejemplo, no obstante, el gobierno discrepaba con las interpretaciones que insistían en la penetración de la corriente neoliberal norteamericana. Comparado con, no obstante, el gobierno discrepaba de las interpretaciones que insistían. Bueno, el análisis se ha hecho por medio de un estudio de corpus, específicamente el corpus lingüístico de la RAE, llamado Corpus 21. 21 se refiere al siglo XXI. Y este corpus abarca desde el año 2001 casi al presente. Bueno, vamos a ver una serie de datos que arrojaron las búsquedas en este corpus. Primero de México. Como ven, hubo 13 documentos de México con una de estas dos variantes, discrepar con o discrepar de. Y como vemos, discrepar de salió favorecida en esta comparación con el 61.5%. Y así sucesivamente con otros países. No voy a mostrar todos los países, solo una muestra de ellos, pero que conste que hice las búsquedas en todos los países, no solamente los que vamos a ver en estas diapositivas. Aquí Costa Rica. Aquí Panamá. Aquí Colombia. Lo que vemos, si comparamos, por ejemplo, Panamá con Colombia, aunque los datos de Panamá son pocos, es que en el caso de Panamá, discrepar con llevó una ventaja a discrepar de, mientras en Colombia fue al revés. Discrepar de tiene el 86% de los documentos. Perú fue prácticamente al revés que Colombia, en donde el 77% de los documentos peruanos con una de las dos variantes era con discrepar con. Y en el caso de Argentina, la preferencia por discrepar con fue aún más acentuada, con el 81%. En Chile, en cambio, las dos variantes van prácticamente a la par, miti-miti, por así decirlo. Y en España, discrepar de le lleva una ventaja considerable a discrepar con. Ahora, si vemos todos los ejemplos de todos los países hispanoamericanos, vemos que discrepar con le lleva una ventaja a discrepar de, ya que discrepar con tiene el 61% de todos los documentos. Ahora vamos a analizar lo que indican sobre el tema
algunos diccionarios del español, empezando por el Diccionario de la Lengua Española, que antes se llamaba el Diccionario de la Real Academia Española, ahora el DLE, que salió en el año 2014, pero le han seguido agregando actualizaciones hasta el presente. Y la entrada a discrepar del DLE dice lo siguiente, lo que ven en la pantalla. Bueno, como vemos, esta entrada del DLE, por mejor que sea, no nos ayuda mucho a determinar cuál de las dos variantes sería la que sus autores prefieren. ¿Por qué no? No nos ayuda porque no dan ningún ejemplo, solo dan las puras definiciones, sin ningún ejemplo que nos aclare cuál de las dos variantes ellos opinan que deberíamos usar. Ahora el Diccionario Panhispánico de Dudas, que dice, en el uso culto se construye con un complemento introducido por D, y dan dos ejemplos. Discrepo de algunas de sus ideas, quizá el generalísimo discrepe de usted. Ahora, vemos que aquí están haciendo un juicio de valor al decir en el uso culto y nos invita a preguntarnos, pero momentito, ¿en el uso culto de quiénes? ¿No? Porque ya vimos anteriormente que en el 61% de los documentos hispanoamericanos en total, el uso culto que vimos era discrepo con y no discrepo de. Bien, ahora sigue la entrada de discrepar que dice indebidamente se usa a veces la preposición con. El diputado discrepó con esta apreciación y el ejemplo va con un asterisco o con una bolaspa que indica que en la opinión de los autores del DPD, esta secuencia no es gramáticamente correcta, sino que es un uso indebido, entre comillas. Otra vez estamos ante un juicio de valor. Ahora vemos lo que dice el Diccionario del Español de México, o el DEM, publicado por el Colegio de México. Aquí, en cambio, a diferencia de la entrada del DLE, sí nos dan ejemplos, 3 para ser precisos, que son discrepar de una opinión, esa traducción discrepa de su original, discrepar de las ideas del maestro. Entonces, aquí sí, como hay ejemplos, podemos saber cuál es la preferencia de los autores del DEM, del Colegio de México, que en este caso vemos que es discrepar de. Ahora pasemos al Diccionario Integral del Español de la Argentina, o DIEA, que indica, por medio de su ejemplo, tal vez voy a discrepar con alguno de mis colegas, que ellos opinan, los lexicógrafos que confeccionaron el DIEA, que discrepar con es la variante que mejor representa el uso culto argentino. Bien, ahora pasemos al tema 2. ¿Es acostumbrar más infinitivo o es acostumbrar más a más infinitivo en el sentido de soler? Vamos con los ejemplos. No acostumbro sostener discusiones inútiles, en comparación con no acostumbro a sostener discusiones inútiles. Acostumbramos dar los presupuestos y el costo de las reparaciones por adelantado, en comparación con acostumbramos a dar los presupuestos y el costo de las reparaciones por adelantado. Bien, aquí los datos son muchísimo más robustos que en el caso de
discrepar con y discrepar de, ya que como vemos, nada más en el caso de México hay 280 documentos con una de las dos variantes que estamos comparando. Y vemos que claramente la variante más corta, sin la preposición a, es la que tiene una fuerte preferencia, con el 87%. Siguiendo a Costa Rica, vemos un cuadro muy similar, con el 88.5% a favor de esta primera variante. En Cuba, en cambio, vemos una situación muy distinta, en donde la variante con acostumbrar más a más infinitivo constituye la mayoría y es el 81%. Luego, en el caso de la República Dominicana, vemos que las dos variantes van más o menos a la par, pero acostumbrar más a más infinitivo le lleva una leve, muy leve ventaja a la otra variante. En cambio, en el Perú es casi puro acostumbrar más infinitivo. Lo mismo, en Argentina como en la República Dominicana, las dos variantes van a la par. Y en España, la variante más larga con la preposición a tiene una preferencia abrumadora con el 93%. Entonces, podemos incluso, ya que los datos son muy robustos, armar un atlas lingüístico del mundo de habla hispana en que se comparan los países por medio de colores. Si el país, si la preferencia en determinado país por la variante acostumbrar más infinitivo es de un 75% más, vamos a colorearlo con un azul oscuro. Y si la preferencia es menor, entre 65 y 75%, le vamos a poner un color un poco oscuro. Y si la preferencia es menos todavía, entre 60 y el 65%, color celeste. Siguiendo, si es un país ambiguo o mixto, o sea, que la preferencia por cualquiera de las dos variantes está entre 60 y 40%, color morado. Si la preferencia por la otra variante, la más larga, con la preposición a, está entre 60 y 65%, color rosado. Y por último, si la preferencia por acostumbrar más a más infinitivo es de un 75% más, rojo oscuro. Bien, vamos a ver qué tenemos al ver el atlas lingüístico o el mapa del mundo de habla hispana que muestra las preferencias hacia estas dos variantes. Lo que vemos es lo que ya vimos anteriormente con las estadísticas, que hay 3 países donde hay una preferencia muy alta por acostumbrar más a más infinitivo, que son Cuba, España y Guinea Ecuatorial. Son los únicos 3 países donde existe esa preferencia. En cambio, yendo al otro extremo, vemos que hay varios países, incluyendo Costa Rica, México y Perú, donde hay una preferencia muy alta por la otra variante. En cambio, los demás países tienen preferencias menos extremas. Y hay una serie de países que son países ambiguos o mixtos, donde la preferencia oscila entre el 40 y el 60% a favor de cualquiera de las dos variantes, que son Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela y los países del Cono Sur. Bien, entonces, como les mencioné, si examinamos las estadísticas de un corpus lingüístico, podemos llegar quizás a entender qué es lo que está sucediendo en cada país.
por lo menos en la lengua escrita, que es lo que recogen los corpus lingüísticos. Bien, sigamos al tema 3. ¿Dignarse más infinitivo o dignarse más a más infinitivo? Tenemos los ejemplos. Y el señor Roland, por alguna petulante razón, no se ha dignado responder la misiva, ocasionando una verdadera hecatombe en la paz familiar de los Ancísar. Comparado con no sé. ¿Ve, Carlos, el segundo ejemplo? Es que no lo tengo. No sé si Yo está. lo leo. Y el señor Roland, por alguna petulante razón, no se ha dignado a responder la misiva. Pregunto si este segundo ejemplo aparece en sus pantallas o no. Sí aparece. Ok, Sí. Gracias. ok, perfecto, gracias. Leo el ejemplo. Me aproximé al herrero, un anciano fornido y hosco, que no se dignó mirarme siquiera. Esperé a que finalizase su labor. Me aproximé al herrero, un anciano fornido y hosco, que no se dignó a mirarme siquiera. Bien. Bueno, aquí vemos que en el caso de México, las dos variantes van más o menos a la par, con una cierta preferencia a favor de la variante más larga. En Costa Rica, miti-miti entre ambos. En Colombia, en cambio, dignarse más infinitivo lleva una clara ventaja sobre la otra variante. En Argentina, la variante con A es más frecuente que la otra. Y en Chile van más o menos a la par como en México. En España también hay competencia, aunque la variante más corta tiene cierta ventaja. Bien, ahora veamos las entradas de los diccionarios. Aquí, el DLE sí se ha dignado darnos un ejemplo. Y el ejemplo es, se dignó bajar del palco. Como vemos, la entrada incluye un ejemplo con dignarse más infinitivo, pero ninguno con dignarse más a más infinitivo. De ahí se puede colegir que los autores del DLE no ven con beneplácito las secuencias con dignarse más a más infinitivo, o al menos que favorecen dignarse más infinitivo. Tal conclusión no sería ilógica. Ahora el diccionario de Argentina. Aquí, en cambio, hay 3 ejemplos hacia el final de la entrada. Nadie se dignó a recibirlos, ni siquiera se dignó a mirarme, y por fin se dignó a atenderme. Y como vemos, los 3 ejemplos son con la variante A. Y los ejemplos del diccionario argentino nos indican que sus autores consideran que el uso oculto argentino favorece el sintagma dignarse más a más infinitivo y no dignarse más infinitivo. O sea, no es que estén explícitamente rechazando la variante sin a, pero hay que reconocer que los 3 ejemplos que nos han presentado en su entrada de dignar son con la variante con a. Eso lo cual nos dice algo. Ahora el diccionario de México, que da 2 ejemplos. Dios se ha dignado una vez más conservarme la vida en este mundo para servirte a ti. Dígnese usted aprobar el presente oficio. ¿No?
Dos ejemplos, ambos con la variante sin A. Entonces, los ejemplos también nos indican que los autores consideran que el uso mexicano oculto favorece el sintagma dignarse más infinitivo y no el de dignarse más A más infinitivo. Ahora el diccionario panhispánico de dudas. Se construye con infinitivo. El inválido no se digna mirarla. De la fiesta del chivo de Vargas Llosa, ¿no? Pero continúa diciendo que hoy es frecuente, incluso entre hablantes cultos, anteponer al infinitivo la preposición a, uso que no hay por qué censurar. Mamá Elena ni siquiera se dignó a recibirla. De la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Bueno, aquí dicen, aunque pongan la segunda variante con A en una especie de segundo plano, sí la acepta, ¿no? Y es interesante notar que el diccionario de México dio 3 ejemplos sin la preposición a, mientras que este ejemplo que recoge el diccionario panhispánico de dudas de una escritora muy conocida de México, Laura Esquivel, su ejemplo es con a. Luego continúa el DPD diciendo que es incorrecto emplear en. Conti no se dignó en sopesar las ofertas de Dalmau. Entonces vemos que los autores no se dignan, los autores del DPD se dignan a aceptar y se dignan a aceptar las dos variantes en cuestión, pero no soportan que alguien se digne en hacer algo. Por lo que les pregunto a ustedes, ¿están todos ustedes de acuerdo con esta posición académica? ¿O hay quienes discrepen con ella o discrepen de ella? Bien, sigamos al tema 4. Tendiente versus tendente. Carlos, por favor. Creo que tiene pegado el audio, André. ¿Me escucha, Carlos? Se ve como que la cámara está congelada. Ok, entonces, ¿puede usted leer el ejemplo en lugar de Carlos si lo alcanza a ver? Claro que sí, con mucho gusto. La carta solicitaba al ministro disponer las medidas necesarias tendientes a evitar que en lo sucesivo sigan ocurriendo estas anormalidades. La otra opción es, la carta solicitaba al ministro disponer las medidas necesarias tendentes a evitar que en lo sucesivo ¿Me hace el favor, Adriana, de seguir con con el gusto. Por política entendemos el conjunto de reglas de conducta, normas, aspiraciones y acciones tendientes a alcanzar determinados objetivos. Por política entendemos el conjunto de reglas de conducta y acciones tendentes a alcanzar determinados objetivos. Bueno, en el caso de México, como vemos, tendiente es el término que se favorece con mucho. En Costa Rica, tendiente tiene una preferencia aún más fuerte, al menos basándonos en lo que arrojó el corpus lingüístico de la RAE. En Cuba, tendiente es preferida ante tendente, pero es una preferencia mucho menos fuerte que en los dos casos anteriores. En la República Dominicana, en cambio, lo que vemos es que la variante tendente y no tendiente
representa el 87% de los documentos dominicanos. En Venezuela, las dos variantes van más o menos a la par. En Colombia, tendiente tiene una preferencia abrumadora sobre tendente, con el 95.5%. En Argentina, esa preferencia es aún más alta, el 99%, mientras que en España es tendente y no tendiente la que es preferida en un 97%. Ahora vamos a ver las entradas lexicográficas. Primero, la del DLE. Tendente que tiende a algún fin. Tendente que tiende a algún fin, tendiente, tendente. Les he instado a que observen el aspecto jerárquico, porque si bien es cierto que el DLE recoge ambas variantes, tendente y tendiente, hay una clara jerarquía en su presentación, dado el hecho de que para el término tendente dan una definición plena que tiende a algún fin, en tanto que en el caso de tendiente la definen solamente por medio de una referencia cruzada o remisión a la otra variante, tendente. O sea, con esto nos están diciendo que nos están indicando una jerarquía. En mi opinión, basándome en las cifras que hemos visto y se han sacado de los corpus, esta presentación debería ser de otro modo, a saber, del siguiente. Tendiente, que tiende a algún fin, tendente, España y República Dominicana tendiente. Es decir, ya que tendiente es la variante mayoritaria en la gran mayoría de los países de habla hispana, si vamos a establecer una jerarquía, la variante que prima debería ser la variante mayoritaria, tendiente, y tendente debería ser señalada como algo más regional de España y de la República Dominicana. Pero, por supuesto, los que escriben el DLE son mayormente españoles. Entonces, ellos ven el mundo a través del prisma de su propia variedad de la lengua. Ahora, veamos lo que dice el DPD. Para el adjetivo derivado, son igualmente válidas las formas tendente y tendiente. Dicen que son igualmente válidas, pero igual ponen tendente primero. Quizás por orden alfabético, quizás no sabemos. La primera, tendente, más cercana en su forma al participio del presente latino tendens entis, es la preferida en España, mientras que la segunda es la mayoritaria en el español americano. Nuevamente ponen a la variante peninsular en primer plano y agregan que es más cercana etimológicamente a sus orígenes latinos. Y dicen que la segunda tendiente es la mayoritaria en el español americano. Pero ya vimos que tendiente es la mayoritaria en la mayoría de los países hispanoamericanos, pero no en todos. Como vimos, en la República Dominicana, tendente es el término preferido y no tendiente. O sea que ellos están haciendo afirmaciones sin haber estudiado el tema. ¿Sí? Y luego dan ejemplos. Ojalá yo hubiera sido como él, tendente a la autoexculpación, feliz con las cosas sencillas, de la escritora española Jiménez Bartlett, y los esfuerzos del cartero tendientes a conseguir que Neruda danzara una vez más, fracasaron, del dramaturgo chileno Skármeta. Bien, ahora vemos el mapa o atlas lingüístico, y lo que vemos es que nuevamente hay
tres países donde hay una preferencia muy alta por tendente: España, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana, mientras que en el caso de la gran mayoría de los otros países hispanoamericanos, la preferencia es muy alta por tendiente, siendo las excepciones Cuba, Venezuela y Bolivia, donde hay preferencias menos pronunciadas hacia tendiente, o en el caso de Venezuela, un país ambiguo o mixto. Bien, pasemos al tema número 5. Estar claro que versus ser claro que. Carlos o Adriana, si me hacen el favor de leer los ejemplos. Con mucho gusto. Dice, es claro que quien tiene dinero se puede aventurar en la vida política. Está claro que quien tiene dinero se puede aventurar en la vida política. Para él era claro que le estaban dando una segunda oportunidad de vivir que no iba a desaprovechar. Para él estaba claro que le estaban dando una segunda oportunidad de vivir. Ahora bien, en el caso de estas dos variantes, a diferencia de las anteriores, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que no son exactamente equivalentes. O sea que para él era claro tal cosa y para él estaba claro que tal cosa, puede haber diferencias de matiz entre una y otra secuencia, ¿no? Pero aún así, las cifras que arrojan el corpus lingüístico nos pueden decir algo al respecto. Por ejemplo, si las dos variantes se usan a menudo o no. Para saber las diferencias de matiz que pueden haber entre una y otra variante, habría que hacer otro tipo de estudio, un estudio más de tipo sociolingüístico y no solamente viendo las cifras brutas, ¿sí? Bueno, en México vemos que es claro que 67%, está claro que 33%. En Costa Rica, la preferencia por es claro que aún más acentuada, 73%. En Cuba, en cambio, la preferencia es al revés, por estar claro que, con el 80%. En Colombia es claro que tiene una preferencia aún más pronunciada que en el caso de Costa Rica y México. En Perú, las dos variantes van a la par, casi miti-miti. En Argentina está claro que 76%. Y en España está claro que 94%. Viendo el atlas lingüístico, vemos que hay tres países donde hay una preferencia muy alta por estar claro que son Colombia, Costa Rica y México. Bueno, muy alta o alta, por ser claro que. Mientras que hay una preferencia muy alta por estar claro que en España, Bolivia, Argentina y Cuba. Y en los demás países, las preferencias hacia una u otra variante son más leves, más matizadas, ¿no? También Guinea Ecuatorial prefiere estar claro que. Bien, ahora sigamos a otro tema, el tema 6, que es algo similar al tema anterior, estar consciente de versus ser consciente de. Carlos o Adriana, por favor. Con gusto. El ejemplo sería, los mayas estaban muy conscientes de los cielos que los rodeaban y de los movimientos de los planetas. Los mayas eran muy conscientes de los cielos que los rodeaban.
Estamos conscientes de que en nuestro país existe todavía marginalidad, pero hay una voluntad decidida y total de ponerle fin. Somos conscientes de que en nuestro país existe todavía marginalidad. Para enfrentar el problema del analfabetismo, es fundamental estar conscientes de que el mismo no es la causa del subdesarrollo, sino que es la consecuencia de la pobreza y la exclusión. Es fundamental ser conscientes de que el mismo no es la causa del subdesarrollo, sino los fumadores están conscientes de los muchos problemas que acarrea este vicio para el organismo. Los fumadores son conscientes de los muchos problemas que acarrea este vicio para el organismo. Al igual que en el caso anterior de ser claro que y estar claro que, aquí nuevamente tenemos que estar abiertos a la posibilidad de diferentes matices entre estar consciente de algo y ser consciente de algo. Por lo menos en el caso de aquellos países donde se dan ambos tipos de secuencia. Pero las cifras nos van a indicar cosas interesantes. En México, estar consciente de 61%, ser consciente de 38%. Costa Rica, estar consciente de 43%, ser consciente de 56%. O sea que los porcentajes son diferentes, pero en ambos casos lo que vemos es que las dos variantes se dan con bastante frecuencia y hay, digamos, los dos usos se dan en estos dos países. Lo mismo en Cuba, ¿no? Estar consciente de 62%, ser consciente de 38%. Venezuela también. Estar consciente de, ser consciente de. Ahora, fíjense nomás en el caso de Colombia. Estar consciente de solo el 6%, mientras que ser consciente de el 94%. O sea, que aquí, en el caso de Colombia, prácticamente no se usa estar consciente de, sino que todo se gravita hacia ser consciente de. Y fíjense en la cantidad de documentos que respalda esta noción, ¿no? Fueron más de 500 documentos colombianos que representan las cifras. Bien, en Ecuador, otra vez, las dos variantes son frecuentes entre estar y ser consciente de. Pero en el Perú, estar consciente de solo el 9%, ser consciente de el 91%. Y en Argentina, la preferencia hacia ser consciente de es aún más acentuada. Casi la totalidad de los ejemplos, 95.5%. En Chile, en cambio, las dos variantes compiten entre sí. O sea que muy posiblemente, al menos para algunos hablantes, hay diferencias de matiz en países como Ecuador, Chile, Costa Rica, México, que no existen en la Argentina, donde se usa pura ser consciente de. ¿Sí? Y en España, el 99.5% de los documentos eran con ser consciente de. Casi ninguno con estar consciente de. Lo cual nuevamente nos indica que en España solo se da ser consciente de. Y no hay la posibilidad de esa diferencia de matiz entre ambas variantes. Ahora veamos lo que indican los diccionarios. Dicho de una persona que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos y sus consecuencias, consciente de su error. Aquí, la definición del DLE o la entrada del DLE
por mejor que sea, no nos ayuda a indicar la preferencia o la indicación de sus autores, porque el ejemplo que dan no tiene verbo, ¿verdad? El ejemplo es consciente de su error. Si hubieran puesto fulano está consciente de su error o fulano es consciente de su error, pues tendríamos una idea de cómo ve el asunto el DLE de la Real Academia. Pero tal como está la definición, estamos en ayunas, ¿no? Nos quedamos en las mismas, no sabemos. Ahora el diccionario de México. Aquí, tanto en la definición, estar consciente de o ser consciente de, como en los ejemplos. Bueno, en la definición admiten ambas variantes, estar consciente de o ser consciente de, y lo dicen explícitamente, ¿no? No dejan nada para que nos lo imaginemos, sino que indican claramente que las dos variantes se dan. Pero ya en la parte de los ejemplos, notamos que los tres ejemplos, estar consciente del problema, estamos plenamente los dos ejemplos, perdón, estamos plenamente conscientes de lo que hicimos, son con estar, ninguno con ser, ¿no? Lo cual nos dice algo acerca del uso mexicano. Ahora el diccionario de Argentina. Consciente, ser consciente, con D. Era consciente de sus limitaciones. El único ejemplo dado es con el verbo ser, lo cual concuerda con lo que ya vimos, en donde el 95% de los ejemplos eran con el verbo ser y casi ninguno con el verbo estar. Ahora el diccionario panhispánico de dudas. El adjetivo consciente se construye con el verbo estar cuando significa que no se ha perdido el conocimiento. Su vida no corre peligro y está consciente, según el parte médico. Bueno, hasta ahí no hay ninguna controversia ni ninguna desavenencia, digamos. O sea, ningún hablante nativo del español diría su vida no corre peligro y es consciente, según el parte médico, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que cuando se trata de no haber perdido el conocimiento, este adjetivo consciente se rige por el verbo estar y no ser. Hasta ahí, ninguna polémica. Bien, después sigue. Y consciente se construye con el verbo ser cuando significa saber algo o tener conciencia de ello. Rivas es consciente de que en la cita olímpica estarán los mejores. O sea, de entrada plantean que es con el verbo ser que se rige cuando se trata de este significado en cuestión que estamos analizando. Tener conciencia de algo. No dicen nada hasta el momento acerca de estar, solo de ser. Luego agregan como un agregado por ahí. No obstante, en el español americano no es infrecuente en este caso el uso de estar. Estar consciente de que tendrá que trabajar duro. Un ejemplo de Chile. O sea que el uso de muchos países hispanoamericanos está presentado como un extra, como una especie de yapa o ñapa agregada, y no como el uso principal, porque en el uso principal dicen, se construye con el verbo ser, ¿no? Bueno, ahora veamos el mapa de habla hispana, y lo que vemos es que hay 5 países donde se usa casi exclusivamente ser consciente de, que son España, Guinea Ecuatorial, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina. Ahí es casi puro ser consciente de. Mientras que en los demás países hispanoamericanos, las dos variantes se dan en alguna u otra medida. Y vemos que la preferencia por estar consciente de es especialmente fuerte en República Dominicana y Honduras, y también en menor medida en México y Venezuela. Ahora, esto en cuanto a los documentos escritos, no sabemos en cuanto a
a la lengua hablada, ¿no? Pero lo que vemos en este mapa es que las entradas del DLE y también del DPD, el Diccionario Panhispánico de Dudas, no representan cabalmente las preferencias a nivel panhispánico. O sea, se puede preguntar, ¿dónde está lo panhispánico en el Diccionario Panhispánico de Dudas? Como que brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, vamos al tema 7, arquidiócesis versus archidiócesis. Ya estoy de vuelta. Si gusta, leo los ejemplos, André. Gracias, muy amable. Gracias. La bendición de las instalaciones de Almafrio, debe ser Almafrio, bueno, sí, Almafrio, estuvo a cargo del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco José Arnaiz. Comparado con la Arquidiócesis de Guayaquil, a través de su hoja dominical oficial, recuerda a los fieles sobre el ayuno y abstinencia cuaresmal. Tenemos arquidiócesis. Durante 23 años, 1972-1995, el reaccionario cardenal Marcelo González Martín rigió los destinos de la archidiócesis de Toledo. Bajo sus alas se instalaron allí instituciones y organismos de marcada tendencia conservadora provenientes de todo el mundo. Bien. Bueno, aquí el cuadro que vamos a ver es mucho más sencillo y sin casi matices. En México, el 100% era con arquidiócesis. En Nicaragua también, 100% arquidiócesis, 0% archidiócesis. En Costa Rica, lamentablemente, no hubo datos en las búsquedas de ese corpus lingüístico, por lo que, basándonos en los datos, no sabemos cuál sería la situación en Costa Rica. En la República Dominicana, también, arquidiócesis el 95%. En Colombia, arquidiócesis el 100%. España, archidiócesis el 100%. O sea que España es la excepción hasta el momento. Ahora, con respecto a la cuestión arquidiócesis o archidiócesis, la información contenida en las páginas web de las arquidiócesis o archidiócesis de las ciudades más grandes del ámbito hispánico pueden suplir la falta de datos. Por ejemplo, si vemos el caso de México, la Ciudad de México se llama la Arquidiócesis Primada de México. Y en la misma página, en el mismo nombre de la página web, arquidiócesismexico.org.mx, está indicada la variante que se usa en México, con QU y no con CHE. En el caso de Guatemala, también, Arquidiócesis de Guatemala. Arzobispado de Guatemala.com, arquidiócesis. En el caso de Managua, arquidiócesis de Managua. Facebook.com, arquidiócesis de Managua. Aunque se puede observar que el hecho de que la página oficial de la arquidiócesis de Managua sea una página de Facebook y no una página más, digamos, augusta, por así decirlo, nos da que pensar, ¿no? Pero si nos vamos a poner a hablar de la situación en Nicaragua, podemos estar aquí por horas, ¿no? Ahora, en el caso de Costa Rica, San José, Arquidiócesis de San José, arquisanjose.com. Aunque nuevamente no podemos menos que observar que el hecho de que el sufijo de su página web sea .com y no .org, como que da la idea de que se trata de una empresa con fines de lucro, lo cual espero que no sea el caso. En el caso de Colombia, en cambio, Arquidiócesis de Bogotá, arquibogotá.org, no .com, .co. Archidiócesis de Madrid, Archidiócesis de Madrid.
Aquí, en cambio, vemos que la variante indicada tanto en el nombre como en la página oficial de la institución es la variante con che, archidiócesis. Bueno, y aquí tenemos el atlas lingüístico nuevamente para este tema y vemos que es un cuadro sumamente sencillo en donde en España y Guinea Ecuatorial se usa archidiócesis, mientras que en todos los países de habla hispana de este lado del charco se usa arquidiócesis. Y con ello termino la presentación y le doy la palabra nuevamente a la junta directiva para que pasemos a la parte de las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, André, muy interesante. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Le doy la palabra a la vicepresidenta de ACOTIP, Nathalie Lecouture, quien va a hacerte las preguntas que nos enviaron los participantes de antemano, así como algunas que tal vez hayan puesto en el chat. Y les recuerdo a todos los participantes que si tienen consultas, las pueden escribir en el chat en este momento. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias, André, por su presentación. Ahora vamos a entrar de lleno a la sesión de preguntas y respuestas. Recibimos varias preguntas que voy a ordenar en torno a 3 bloques de preguntas temáticas. Voy con el primer bloque sobre preguntas relacionadas con lingüística y teoría lingüística. Primera pregunta. Cuando traduce y le aparece más de una alternativa terminológica, ¿cuáles factores determinan la opción por la que se decide? Bueno, primero que nada, es frecuente que exista siempre más de una alternativa terminológica. La pregunta esencial, a mi modo de ver, es ¿de qué lenguaje puedo valerme para mejor transmitir las ideas del original? El estudio y el manejo de la terminología es importante, pero recordemos que traducimos ideas, no términos. Los términos que manejamos pueden considerarse como herramientas o materiales que utilizamos para formular las ideas, pero no son un sustituto de ellas. O sea, en esto la traducción y la redacción en general es como la música, ¿no? En la música no se tocan notas, se toca música. De manera analógica, en la traducción y en la redacción se manejan ideas, no términos, que son simplemente una herramienta para formular nuestras ideas. Gracias, André. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de variación lingüística impacta más en las traducciones? Bueno, en realidad, todos los tipos de variación lingüística tienen un impacto en las traducciones, sobre todo la variación léxica, morfosintáctica y ortográfica. El tipo de variación lingüística que tiene menos impacto en las traducciones o en la creación de cualquier texto es la variación fonética y fonológica, porque esta afecta y concierne la lengua hablada más que la escrita. Tercera pregunta. ¿Su investigación está basada en la pragmalingüística? Bueno, si se entiende pragmalingüística en el sentido más amplio, sí, porque casi todo lo relacionado con el lenguaje ocurre en determinado contexto y tiene una función pragmática y social en alguna medida. Muy bien. Ahora voy a pasar al segundo bloque de preguntas que tienen que ver con herramientas y recursos que tal vez usted nos pueda recomendar para ahondar en el tema de la variación lingüística. Primera pregunta, ¿qué recomendación podría darnos sobre
páginas web, aplicaciones o cualquier otra herramienta práctica sobre variación lingüística? Esta pregunta es muy amplia. Para cada lengua debe de haber miles de sitios web que tocan algún aspecto de la variación lingüística. Ahora bien, si usted sabe o sospecha que hay un aspecto de variación lingüística relacionado con algún término en particular, puede consultar diferentes diccionarios. Por ejemplo, el Diccionario Panhispánico de Dudas, que ya vimos en la presentación, contiene bastante información sobre variación lingüística, aunque no toda esta información es acertada. Muy bien. Sigo con otra pregunta. ¿Cuál herramienta es la más usada en la actualidad para realizar investigación lingüística? Supongo que depende mucho del tipo de investigación lingüística que usted quiera realizar. Para hacer investigación sobre variación léxica y morfosintáctica, los corpus lingüísticos me resultan sumamente útiles porque recogen los usos de muchas personas. Esto es a diferencia de los diccionarios en los que unas pocas personas, a veces incluso una sola persona, intentan sintetizar y resumir el uso de toda una sociedad que puede ser muy diversa. Muy bien. Ahora, sobre el tercer grupo de preguntas, son preguntas relacionadas con la traducción, la traductología. Primera pregunta, ¿qué características o habilidades debe tener un traductor en la actualidad? Bueno, las características que deben tener un traductor en la actualidad, a mi modo de ver, son las mismas que deben tener desde hace siempre. No ha cambiado realmente en su esencia las características. En primer lugar, un traductor debe leer muchísimo. Debe leer muchísimo en las dos lenguas o en todas las lenguas con las que trabaja. También tiene que investigar mucho. Tiene que dar por sentado que no sabe todo lo que necesita saber, sino que tiene que investigar hasta que encuentre la solución de los problemas que se plantean en la traducción. También considero que el traductor el traductor y la traductora debería ser flexible y terco a la vez. ¿A qué me refiero? Flexible en el sentido de no ser dogmático, de no tener una visión cerrada de las posibilidades, pero terco en el sentido de no quitar nunca el dedo del renglón hasta poder confeccionar, hasta entender bien lo que dice el texto original y hasta confeccionar un texto que se adecue a ese texto original. Como les digo, estas características esenciales del traductor para mí no han cambiado. O sea, las herramientas nuevas que tenemos sí nos ayudan muchísimo, pero no afectan en lo esencial las características que deben tener los traductores. Muy bien. Segunda pregunta, ¿hasta qué punto debe el traductor dejarse llevar por la subjetividad para elegir las palabras al momento de realizar una traducción? Para contestar esta pregunta, pienso que habría que precisarla, quizás con un ejemplo concreto. Recordemos que del mismo modo que una imagen a veces vale 1000 palabras, un ejemplo concreto puede valer más que 1000 teorías o planteamientos teóricos.
si la persona que planteó esta pregunta me manda un ejemplo o caso concreto relacionado con su consulta, con todo gusto intentaré contestarlo. Y tercera pregunta, en la traducción de páginas web, ¿recomienda la estandarización o la localización? Pienso que en la traducción de las páginas web, al igual que en la traducción de cualquier texto, hay que considerar quiénes lo van a leer. O sea, supongamos que la página web que se va a traducir se va a dirigir a un público sumamente amplio. En teoría, a todo el mundo de habla hispana. En ese caso, habría que buscar el lenguaje más neutro posible, pero hay que tener en cuenta también que muchas veces el lenguaje más neutro es también el lenguaje más tieso, menos idiomático y más anodino, por así decirlo. Por lo que hay siempre una tensión entre un lenguaje natural, idiomático y dinámico frente a un lenguaje neutro que no tiene, que en algunos casos no tiene mucha chispa, por así decirlo. Pero hay que tener en cuenta el público. Sí, claro. Y voy a extender las preguntas con dos más que nos llegaron a través del chat. Una pregunta de Horacio Baldoso. Está preguntando, ¿qué opinión le merece el diccionario de preposiciones de Miel Slager? Lamentablemente no puedo contestar esta pregunta porque no he estudiado ni analizado a fondo este diccionario, por lo que lo siento, pero no puedo dar una opinión hasta que no lo analizara completamente. Muy bien. Tenemos aquí un comentario, también lo voy leyendo en orden, de Marta Daza, excelente ponencia e investigación. Sinceras felicitaciones, André. Muchas gracias a Coti por la gentil invitación. Cálidos saludos a todos. Marta Daza, Springfield, Virginia. Ese es un lindo comentario que siempre da gusto leer y escuchar. Una pregunta de Carlos. ¿Cuánto tiempo le ha tomado realizar las investigaciones cuyos resultados nos ha presentado, considerando que la cantidad de términos investigados es mayor que los que ha expuesto hoy? Interesante la pregunta. Recuerdo que una vez le preguntaron a Monet, el pintor impresionista, al ver uno de sus cuadros, ¿cuánto tiempo le llevó pintar ese cuadro? Y él le contestó a la persona, 40 años. O sea que no es que le llevara 40 años para pintar ese cuadro, sino que para poder llegar al punto de poder pintar ese cuadro, le había llevado 40 años. Entonces, yo también llevo unos 40 años estudiando el español y creo que también para poder hacer esta investigación me faltó 40 años para llegar al punto en que lo pudiera hacer. Pero en cuanto a al proceso en sí de investigarlo, diría que tal vez un año de tiempo. Muchas gracias, André. Con esta respuesta suya, cerro la sesión de preguntas y respuestas y doy la palabra a Adriana. Bueno, André, muchísimas gracias por esa presentación y por todo ese conocimiento que nos compartió.
Definitivamente sé que usted tiene material para darnos para toda la noche si fuera necesario, así que también le agradecemos muchísimo que tuviera en cuenta el hecho de que tenemos colegas que se están uniendo desde el Cono Sur y están a 3 horas de diferencia de nosotros en este momento, entonces es bien tarde para ellos y también les agradezco a todos porque sin importar la hora que sea en sus lugares donde viven, están todavía acá con nosotros. Una señal clarísima de que el tema es sumamente interesante. Estamos recibiendo muchos comentarios en el chat en donde le dicen muchísimas gracias, muy interesante, saludos desde todos los rincones desde donde nos acompañan. Así que creo que cerramos con broche de oro esta serie de charlas que organizamos para todos ustedes en celebración del mes de la traducción. Y desde ya les deseamos un muy feliz día de la traducción, el 30 de septiembre. Espero que todos celebremos en grande. Así que les agradezco a todos muchísimo por su compañía y de nuevo le agradezco a André y a todos los que nos colaboraron para que estas charlas fueran una realidad. Así que muchas gracias y esperamos que se nos unan en cualquier otra actividad que podamos organizar con todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.